Listo. Entonces, les decía que estamos finalizando el curso. Aún me faltan a mí cosas por revisar, eso es cierto, pero voy en tiempo, yo voy en tiempo. Antes de que empiecen su examen final, creo la próxima semana, si mal no recuerdo, ya va a estar, debe estar todo revisado, ¿sí? Entonces no hay problema, todavía las actividades están abiertas, entonces si algo les falta a alguien, pues aprovechen para subir. Si algo les falta, no voy a calificar sobre 10, esa es la instrucción que tenemos. A los que entreguen tareas en tiempo, fuera de tiempo, se le va a calificar con máximo con un 8, ¿sí? Es sobre 8 la calificación. A ver, perdón. Déjame contesto esto. Perdón. Entonces vamos a ver las preguntas. Como les decía, son parte del examen, casi son todas las preguntas que corresponden al examen. Lo que pasa es que de varios maestros se junta el bloque, el banco de preguntas, y de ahí surge el examen. Cada vez que ustedes acceden a su examen, el examen de manera aleatoria escoge 30 preguntas de un banco de preguntas de 70, 80 preguntas, ¿sí? Así es como funciona. Yo creo que ustedes ya lo saben, nomás para reafirmar. A ver, estoy aceptando todavía gente que está entrando. A ver. Ahorita comenzamos. Denme 3 minutos, no me tardo nada. Muy bien. Bueno, como el tiempo apremia, vamos a empezar ya. Les voy a ir pasando las preguntas, y las vamos a ir contestando juntos, ¿de acuerdo? Se va y se corre, maestro. Sí, se va y se corre como la lotería. Ya está. Vamos a ver. A ver, tengo un montón de cosas abiertas aquí. Muy bien. Sí pueden ver el Word, ¿verdad? ¿Sí lo están viendo? Sí, maestro, sí se ve. Bastante clarito, muy bien. Sí se ve. Perfecto, perfecto. Pues así yo les voy leyendo las preguntas y contestamos todos juntos.
¿eh? Es cuando el autor de la herencia no dispone de sus bienes mediante un testamento para después de su muerte. Sucesión La legítima. letra B, sucesión legítima. Correcto, muy bien. Menciona algunos de los artículos del Código Civil del Distrito Federal que se refieren a la sucesión legítima. 1282 y 1283, o 1390 o 1333, o 1521 o 5122, o ninguno de los anteriores. No sé. O desconozco, hay que apuntarla a esa porque esa está buena. Vienen varias preguntas sobre los artículos, entonces para que se pongan truchas ahí con eso. ¿Nadie sabe? No, maestro. Ok. Lo que esperaría yo es que estuvieran en friega buscando el código, pero bueno. Pues si nos da un par de segunditos, maestro. Tienen 5 Aquí segundos. lo tenemos a la mano. Órale. Sucesión Código legítima. del... Código Civil del Distrito Federal. Oiga, maestro, y aprovechando, Dígame. Lo que yo entiendo es que hay un código civil federal, ¿no? Sí, hay un código civil del Distrito Federal, hay un código civil y de procedimientos civiles, hay un código estatal, cada estado tiene su código, pero hoy por hoy ya salió un código, ahora sí que federal, que sustituye todos los códigos. No federal, es un código civil nacional, creo que le llaman. Nacional. Ajá. Pero todavía no sale todavía no se publica. Pero ya están las últimas, entonces, bueno, en su momento lo veremos. Yo lo quería comentar en parte del curso, pero dije, pues si todavía no se publica, ¿para qué nos adelantamos? Yo igual que mi compañera o mi compañero, por corazonada me iría por la letra A. No es ninguno, compañero. No es ninguno. No. Yo me voy por la D. No, es la letra A. 1282, 1283. Código Civil del Distrito Federal. Chéquenlo por ahí. Oiga, y la pregunta iba encaminada a eso, o sea, por ejemplo, nosotros que, pues a lo mejor nuestro ámbito va a ser aquí en Nuevo León, como que para qué machetear el del DF. No, lo que pasa es que el libro menciona casi siempre el Código Civil Federal y el Código Civil del Distrito Federal. Entonces, pues es importante que sepan, porque como yo estaba estudiando, yo lo que haría o lo que hacía, referenciar. Exactamente, hacer un análisis de los dos códigos. Entonces, veía, de hecho eran cosas que nos encargaban, hablando del mismo artículo, pues en primera, a veces no era el mismo artículo en cuanto al número, ¿sí? Había que encontrarlo entre el Código Civil Estatal y el Código Civil Federal, o el Código Estatal de Nuevo León, o el Código Estatal de Coahuila, por ejemplo, y hacíamos análisis de qué abarca uno y qué abarca el otro y cosas de esas. Y ya venía siendo como un código civil comparado, ¿verdad? Sí, ándale, exactamente. Entonces ahí, más que nada es una motivación o es vamos a decir, una obligación para que consulten el código y que conozcan el código, como el ejercicio que hicimos el curso pasado, donde revisaron todo el código y el que hizo ese ejercicio y lo hizo bien, pues tiene una gran idea, ¿verdad?, de lo que es un código. Maestro, ¿cuáles eran las respuestas? 1220 y 1221, ¿cuál era? El artículo 282 y 283. 283. 282 y 283. Gracias, maestro. Son los artículos que se refieren a la sucesión legítima. Sucesión legítima. ¿Okay? ¿Con qué otro nombre se le conoce a la sucesión legítima? Sucesión intestada, sucesión de transmisión, sucesión abierta o sucesión intestada. Sucesión intestada. Intestada, letra A. Exactamente.
Frase conocida que ayuda a entender la línea que se sigue al momento de heredar cuando es sucesión legítima. Los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Sí. Y el respeto al derecho ajeno es la paz. Jurisprudencia. La ley no dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Letra A. Maestro. Muy bien. Los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Es correcto. ¿Qué significa el término se hereda por cabeza? Cuando el heredero es llamado directamente a suceder, cuando a los descendientes se les informa de la herencia, cuando la herencia de los cónyuges o intestado. ¿Será la letra A, maestro? Cuando el heredero es llamado directamente a suceder. Es la letra A. Raíz y tronco de una familia o linaje en una sucesión hereditaria, siendo el conjunto formado por la descendencia de un sujeto a quien ella representa y toma su lugar. Estirpe, descendencia, parentesco o consanguíneo. ¿Será la letra A, maestro, de estirpe? Estirpe, es correcto. Son las personas que tienen derecho a heredar primero y se excluye a todos los demás con excepción del cónyuge. Los descendientes directos. Los descendientes directos. Correcto, los descendientes directos, muy bien. ¿Qué pasa con la herencia si no hay cónyuge, ni parientes en línea recta, ni colaterales dentro del cuarto grado? Es herencia Para la beneficencia pública. para la beneficencia pública, correcto. Aquí vamos a hacer un cambio. Muy bien. Es el acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de Testamento. testamento. Muy bien. Dame 2 ejemplos básicos de las características del testamento. Personalísimo. Personalísimo y revocable. Muy bien. Ahí pues, estudiar. ¿Qué aprendieron lo que les enseñé? Es la figura dentro de la sucesión que se le considera como el administrador de un patrimonio en liquidación. Albacea. Muy bien. ¿Cuáles son las clases de albacea que existen en la legislación mexicana? Universal y particular, legítimo y testamentario, designado y sin designar, abierto y cerrado. ¿Será la C? ¿Qué, maestro, será? A ver, designado y sin designar. Sin designar. Sí. La B, maestro. Legítimo y testamentario. Ah, bueno. No, están equivocados. Es universal y particular. Particular. Ok. Acuérdense que les hablaba de la herencia de este señor, de Lorenzo Zambrano, Sí. el director general de Cemex o el dueño de Cemex. No podía haber un albacea para que viera todo. Entonces había uno universal para ciertas cosas, uno particular, etcétera. Y en esos casos hacen esos ejercicios. Mencionó también que había uno para tema de acciones o finanzas. Exactamente. Ese viene siendo el particular, ¿no? Es el particular y especialista en algún tipo de materia. Por eso hacen esas divisiones. Bien, el que sigue es el ejecutor de la voluntad expresa o presunta del cuyo, según se trate de sucesión testamentaria legítima o mixta. Albacea universal, albacea particular, albacea designado por el juez o albacea. 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 La D. No, albacea universal. Universal. Así es, universal. Es quien tiene encomendada por disposición expresa del cuyo la ejecución de uno o varios actos específicos, por lo cual se presenta solo en las sucesiones testadas. Albacea particular. Albacea particular, exactamente. Puede ser nombrado por el autor de la herencia, por los herederos, por los legatarios o por el juez.
albacea universal, albacea particular, albacea legado o albacea familiar. Albacea universal. Correcto. Son algunas de las características del cargo de albacea: voluntario y personalísimo, obligado y oneroso, designado y obligado o irrenunciable. ¿Será la letra A, maestro? Voluntario y personalísimo. Es la letra A, exactamente, porque al final de cuentas, aunque a uno lo designe como albacea, al momento de donde te informan que eres albacea y que vas a iniciar este proceso, tú puedes decir que no. que no. Entonces, no es obligado, es voluntario. Es al término que la ley le concede al albacea para concluir su encargo, que es de 1 año. Lo anterior es una de las características del cargo de albacea. Temporal. Temporal, es correcto. No es de por vida. Es una de las características del cargo de albacea en donde el albacea tiene derecho a recibir una retribución que puede elegir entre la que la ley señale o la que el testador le establezca. Oneroso. Oneroso. Letra oneroso. Muy bien. Es una de las más trascendentes obligaciones del albacea, misma que la ley señala en varias ocasiones: formular el inventario, presentarse en el juicio testamentario, llamar a los herederos o presentar el testamento. Formular el inventario. Correctísimo, muy bien. Formular el inventario. Es correcto. Se le conoce como el inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre. El A. Muy bien, predio sirviente. No, perdóname. No es el A. Fíjese bien, se le conoce como el inmueble a cuyo favor está constituida. Dominante, predio dominante. Predio dominante, exactamente. Es necesario en los dos casos testamentarios, tanto en la legítima como en la testamentaria, la figura del albacea, el representante, el cuius o la herencia. La figura del albacea. Correcto, muy bien. Son requisitos los que tengan la libre disposición de sus bienes, que sean mayores de edad y que no estén incapacitados, capaces para ser albacea, incapaces para ser albaceas, mayores de edad o minoría de edad. Es la A. Mayores de edad. La A, exactamente. Capaces para ser albacea. Son características para ser capaces para ser albacea. Perdón, requisitos, son requisitos. Capaces habla de capacidad, ¿sí? Capacidad de ejercicio. Es uno de los impedimentos para ser albacea que marca el artículo 1577 del Código Civil en el Estado de Nuevo León. Los que hayan sido condenados por delitos en contra de la propiedad. Los parientes cercanos, los amigos del cuyo, ser mayor de edad. La respuesta es la A. Es el derecho de usar, disfrutar y obtener frutos de las cosas ajenas sin perjuicio de las mismas. Usufructo. Letra A. Muy bien. Se le conoce como un gravamen sobre un predio o el derecho real que posee el propietario de un predio para aprovecharse de otro predio. Servidumbre. Letra A. Servidumbre, muy bien. Es la transmisión de derechos y obligaciones activos o pasivos de un difunto que no se extinguen con la muerte. Sucesión o herencia, usufructo, servidumbre o transmisión. La A. Muy bien. Sucesión. Son algunos de los derechos que se extinguen con la muerte. Usufructo. Usufructo. El usufructo. Usufructo. Muy bien. En cuanto al procedimiento definido para tramitar la sucesión, será a través de 2 vías: extrajudicial y judicial. La A, maestro. La A, muy bien. Excelente.
Modos por derecho propio o por cabeza o de modo directo cuando el heredero es llamado directamente por la ley o por el testador. Son modos de suceder. No de suceder. La A. Modos de suceder. Muy bien, la A. Es el tipo de herencia en la que siempre habrá un heredero, aunque en ese momento se ignore quién sea. De lo contrario, será la beneficencia pública la beneficiada de los bienes. Herencia ¿La B? adyacente, herencia legataria, herencia total o herencia designada. La B. La, ¿Qué dicen los demás? La B. ¿Los demás? Herencia adyacente. herencia yacente. Legataria. Sí, es Yo la B. es la A, es la letra La A, herencia adyacente. ¿Qué característica e impedimento tienen los magistrados y jueces que estén ejerciendo jurisdicción en el lugar en que se abre la sucesión? Son los que no pueden ser albaceas, son los únicos que La- pueden ser albaceas. Es la A. Muy bien, La A. perfecto. Son restricciones, impedimentos. ¿Quiénes son los que eligen al albacea si se llegara a dar el caso que no se asignara uno previamente? Los herederos. Los herederos, exactamente. Ah, sí. Es el derecho que impulsa al hombre a producir, aunque ya tenga bienes suficientes para desahogar sus requerimientos, puesto que los humanos desean producir más para beneficiar a los suyos con los bienes que habiendo sido propios durante su vida y al término de esta, para que sean repartidos entre sus beneficiarios. ¿Es el A o el B? Derecho sucesorio. El A. Derecho a heredar, derecho a comprar o derecho a vender. ¿Cuál es? El B. ¿Qué dicen los demás? Derecho a heredar. ¿Qué dicen los demás? Derecho sucesorio. Sucesorio. Derecho sucesorio. Maestro, el verbo heredar tiene sentido más hacia recibir que hacia dar. ¿No? El verbo heredar. Buena pregunta, buena pregunta. Porque eso es lo que le hace confusa esa pregunta. Sí, Porque, lo que ¿verdad? pasa es que lo correcto es derecho sucesorio. Mira, por ejemplo, fíjate la pregunta como dice. Es el derecho que impulsa al hombre a producir. ¿Sí? Aunque Sí. ya tenga bienes suficientes, aquí estamos hablando de la persona que entrega, la que hereda, no que recibe herencia, sino que es la que genera para heredar. Es el Ok. derecho que impulsa al hombre a producir, aunque ya tenga bienes suficientes para deshogar sus requerimientos, puesto que los humanos desean producir más para beneficiar a los suyos con los bienes que habiendo sido propios durante su vida y al término de esta, para que sean repartidos entre sus beneficiarios. Sí está la pregunta un poquito. Bueno, de hecho, mira, aquí está la respuesta, mira, no la borraron. Ahí está detrás. Lo correcto es derecho sucesorio, ¿sí? Eso es. Es uno de los elementos que te impiden ser albacea. Los que por sentencia hubieran sido removidos del cargo de albacea, ser hombre de la tercera edad, no saber español, ser extranjero. Pues sería la letra A, ¿no, maestro? Los que por sentencia hubieran sido removidos del cargo. Sin duda alguna, esa es la Albacea. respuesta. De acuerdo a su movilidad, los bienes son inmuebles o muebles, fungibles Correcto. o no fungibles, corpóreos o incorpóreos, etc. La A, Letra A, inmuebles o muebles. Muebles o muebles. correcto. Sucesión en donde el cuyus de manera formal y solemne designa herederos y albacea para después de su muerte. Sucesión testamentaria. Testamentaria. Muy bien. No hay duda. Una vez determinada la muerte del cuyus, ¿ante quién se tendrá que acudir a fin de dar trámite al inicio al proceso sucesorio, independientemente si es sucesión testamentaria o legítima? La A.
La ante notario público y o el juez civil. Bueno, eso la tienen bien clara, ¿no? Menciona dos tipos de herederos, legatarios y universales, designados y encontrados, amigos y familia, testigos y personas. ¿El La A? A, maestro. Legatarios y universales. Correcto. La. Dentro de la sucesión testamentaria es la persona o personas que a título particular son designados herederos de bienes específicos. A título particular son designados herederos de bienes específicos. Herederos La legatarios. Herederos es correctísimo, muy bien. Legatarios. Legatarios. Independientemente de sucesión testamentaria o legítima, ¿cómo se le llama al heredero que recibe el total de la masa hereditaria? heredero Heredero universal. universal. Correcto, como la película Soldado Universal, ¿no? Entonces, heredero universal. Bien. ¿En cuáles casos dentro de la sucesión testamentaria puede aplicarse una sucesión legítima, es decir, un proceso mixto? Fíjense la pregunta, ¿en cuáles casos dentro de ya, o sea, ya hay una sucesión testamentaria, ya está presente, puede aplicarse una sucesión legítima, es decir, un proceso mixto, o sea, los dos procesos? Respuestas, cuando no todos los bienes fueron designados dentro de la sucesión testamentaria, cuando se presuma que existen más bienes de los descritos, cuando no se designaron bienes o cuando no hay bienes disponibles. B. Yo diría que la letra A, maestro, porque, o sea, cuando no todos los bienes fueron designados dentro de la sucesión testamentaria, porque la letra B, que pudiera ser una opción, dice, es solamente una presunción. Ajá. Ajá. No es Entonces seguro. yo pensaría que la letra A, cuando no todos los bienes fueron designados dentro de la Es sucesión. correcto. El A. ¿Qué pasa? Que yo ahorita hago mi testamento y pongo mi casita que tengo como herencia, pero pasa el tiempo y compro otra casa y compro un terreno y se me olvida ponerla en el testamento. Entonces, a la hora de ver mi testamento, dice, oye, pues aquí está esa casa, pero también tiene otras propiedades que no están incluidas aquí en el testamento. Entonces se hace un proceso mixto. Claro que eso ya casi no sucede, porque dices, mande. Disculpe, pero también la B, ¿no? Cuando se presume. O sea, hasta algo. Lo que pasa es que tú no puedes heredar algo que se presuma. No sabe si existe. No. Tienes que estar muy seguro y Cierto. comprobar que es tuyo. No, hombre, pero la gente es bien chismosa, profesor. Eso que ni qué. Ahorita lo que pasa es que en los testamentos pones, por decir, puedes decirlo de dos formas: la casa, el terreno, el carro, los heredo tal persona y todos los demás bienes que estén a mi nombre, ¿sí? O no dices nada, nomás dices todos los bienes que estén a mi nombre, designo como heredero a tales personas, etcétera, etcétera. Ya, lo dejas abierto, ¿no? Y dejas el trabajo del albacea para hacer el inventario y buscar cuáles son las propiedades de esta persona, y vas al registro público de la propiedad y checas cuáles son verdaderamente sus propiedades. Y es un proceso pues más largo, pero es la forma correcta de hacerlo. Muy bien, continuamos. Gramaticalmente significa el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se reciben de una persona por su muerte. El A. La A. Herencia, muy bien. ¿Cuál es la diferencia de sucesión legítima y sucesión testamentaria? La testamentaria se rige por la voluntad del testador, mientras que la legítima se aplica por disposición de la ley. De la ley. La Otra. La A. De primaria esa pregunta. Te mandé un mensajito. Dos elementos esenciales para que se dé la sucesión hereditaria. Se necesita que haya un muerto y un vivo, un familiar cercano y uno lejano, parentesco consanguíneo, parentesco de segundo grado. Que haya un muerto y La un vivo. A. Que haya un muerto y un vivo. El A. Por eso es incorrecto cuando dicen, es que me heredó en vida. No, eso no existe. ¿Sí? Precisamente por eso.
¿Cómo son clasificadas las sucesiones de acuerdo con el Código Civil Federal? Testamentaria, legítima y mixta. Una es directa y otra es indirecta, mancomunada y libre, simple o de ley. La A. Tarea legítima y mixta. Sí, muy bien. ¿Cómo se le llama a la sucesión en donde no se transmiten el total de los bienes y se dejan bienes dentro y fuera del testamento? Es otra forma de traducir. La A. Sucesión mixta. Modo de sucesión. Cuando el heredero es llamado directamente por la ley o por el testador, esta es la regla. Sucesión por derecho propio, sucesión legítima, sucesión testamentaria o sucesión simple. La C. No. No. Cuando el El heredero Por derecho. es llamado directamente por la ley La ley. o por el testador, ¿Es la B? No. Es la A. Por derecho propio. por derecho propio, exactamente. Sucesión por derecho propio. Se dan aquellos casos en que el heredero llamado a una sucesión falleció sin decidir si acepta o no la herencia. En este caso, él o los herederos del heredero fallecido harán valer el derecho de este último al decidir si aceptan o no la sucesión. ¿Cómo se le llama esto? Por transmisión. Por transmisión. Exactamente. Este modo de suceder se da cuando la ley determina que, en lugar del probable heredero que habría sido llamado por cabeza, deben entrar una u otras personas a heredar la porción que le hubiese correspondido al sustituido, por representación, por derecho propio, por transmisión o por designio. Por representación. El A. El A, por representación. Muy bien. Es la herencia que nunca ha de tener un heredero. Se le denomina así por analogía con los bienes vacantes. Herencia vacante. Herencia La A. vacante. Es correcto. Herencia vacante. Son las personas que tienen derecho a heredar en primer lugar cuando es sucesión legítima. Los parientes Los más parientes más cercanos. los parientes Sí. más cercanos. Exactamente. Creo que tiene unos horrores de ortografía. Los parientes, perdón. ¿Cómo se le llama la herencia directa que reciben los nietos al haber muerto el hijo del autor de la herencia? Por estirpe. Muy bien. ¿Con qué nombre se le conoce cuando se menciona que se heredaron en partes iguales o proporcionales? Alícuotas, partes dispersas, partes de acuerdo con el parentesco o partes denominadas. Alícuotas. El A. Muy bien. Término en latín con que se le conoce al autor de la herencia. De cuyos. De cuyos. De cuyos. Muy bien. Artículo del Código Civil Federal que habla sobre la sucesión de los ascendientes. Artículo 1615 al 1623, A ver. 1215 al 1140, 1300, perdón, 1400 o El A. el A. Muy bien, exactamente. Artículo del Código Civil Federal que hablan sobre la sucesión del cónyuge. Artículos del 1624 al 1629, del 1215 al 1140, del 1300 al 1400, del 1110 al 1123. 1624. Correctísimo, Igual 1624. correctísimo. ¿Qué artículo del Código Civil Federal habla de la sucesión legítima? 1599, 1330, 1500 o 1520.
¿Es la B? No. 1599. Sí. ¿1500 qué? 99, 1599. Oiga, ¿y la otra cuál era, maestro? La de los ascendientes. Es que no alcancé a tomar los artículos. Ok, no te preocupes. Creo que eran 2 arriba. Sí. Muchas gracias. Sí, aquí está. Eso. Artículo 1615 al 1623. Eso es. Muchas gracias. Cónyuge, sucesión legítima. Cuando no hay testamento o el que se otorgó es nulo o perdió validez, se dice que hay una sucesión legítima. 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 Muy bien. Dime 2 tipos de testamento: hológrafo y privado, tácito y electrónico, express y hablado, por carta o por correo. Es la letra A. Letra A, hológrafo y privado. Correcto. Es el tipo de testamento más común y que se otorga ante notario de conformidad con las disposiciones del Código Civil Federal. Testamento público abierto. Abierto. Correctísimo, muy bien. Es el conjunto de bienes propios adquiridos por cualquier título de manera legal. Patrimonio. Patrimonio, muy bien. ¿A qué se refiere el derecho romano al definir a las cosas como el suelo y cada una de sus parcelas, edificios, siembras o plantaciones? Bienes inmuebles. El A. Bienes inmuebles. Bienes inmuebles. Muy bien. ¿Cómo se le llaman a las cosas que se miden en peso, número o medida, como los granos, vinos, azúcar, etcétera? Fungibles, divisibles, tangibles o bienes inmuebles. Fungibles. Fungibles. La B. Divisible. Fungibles. Fungibles. ¿Cómo se le llama a las cosas que se pueden fraccionar sin detraimiento de su valor? Fungibles, Divisibles. divisibles, muy bien. Son las cosas que se hallan al servicio de otras. Su función práctica es servir a las cosas principales. Ejemplo, las llaves de una casa o un mueble o un inmueble. Pertenencias, tangibles, divisibles o bienes inmuebles. El B. El B. Tangible. Correcto, muy bien. De acuerdo con la definición de patrimonio y desde el punto de vista económico o de evaluación pecuniaria, este comprende 2 elementos: activo y pasivo, objetivo y subjetivo, mueble e inmueble, directo El A. e indirecto. El A. Activo y pasivo. Excelente, muy bien. Es el elemento que se compone por todo aquello que dentro de la masa patrimonial tiene un contenido económico que beneficia a su titular, es decir, todos los bienes y derechos pertenecientes a una persona. Elemento activo. Activo, muy bien. Es el elemento que está integrado por el total de las obligaciones del titular del patrimonio. Elemento pasivo. Pasivo. Correcto, muy bien. Ya vamos a acabar. ¿Qué tratadistas manifiestan que no hay patrimonio sin persona, pero tampoco hay personas sin patrimonio? Charles Aubry y Rau, Kelsen y Rugeiro, Villegas y Kelsen, o unilateral y bilateral. La A, maestro. Muy bien. Charles Aubry y Rau. Excelente. Es el significado de la palabra que proviene del latín causa y significa todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, real o Cosa. La cosa. Muy bien. Acabamos. 70 preguntas. Wow. Ustedes en su examen van a hacer 30 nada más. Vienen de un banco de preguntas más extenso, pero yo creo que no van a tener ningún problema. Muy sencillo. Gracias. Gracias por el ánimo. De veras, denle una pasadita a las actividades, a los videos que vimos, las sesiones grabadas y obviamente estas preguntas. Y créanme, no van a tener ningún problema. Yo me quedo revisando todavía
sus actividades pendientes. Como les dije, no sé si les dije ahorita aquí en esta sesión, que las actividades están abiertas, prácticamente todas están abiertas ahorita hasta el 5 de agosto, por si les falta algo, pero se calificará sobre 8, ¿sí? Yo creo que es una buena oportunidad. El que ya trabajó y entregó en tiempo y forma, pues ya, a otra cosa, ¿no? A tranquilizarse y estudiar. Pues bueno, salimos temprano, le doy la salida temprano. Pues ya no nos vemos. Les agradezco mucho sus atenciones, que hayan estado aquí, siempre grupos nutridos, y eso lo cual nos da mucho gusto. Entonces, pues nos vemos el próximo curso, si Dios quiere. Oiga, maestro, ¿lo podemos eventualmente localizar en el correo electrónico que aparece ahí en la plataforma? Claro, por supuesto. Muy agradecidos con su clase y con su vocación a compartir lo que usted sabe, maestro. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Para mí es Muchas gracias, maestro. un placer. Gracias. Fue de las mejores clases. Qué amable. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muy enriquecedor su conocimiento y nos deja mucho. Qué amable, muchas gracias. Hay mucho de esto en la calle, ¿eh? Hay mucho trabajo de esto, y vale mucho la pena conocerlo bien. Muchas gracias por lo que me dicen. Yo encantado, y eso, bueno, pues a seguir mejorando cada vez más, siempre que se pueda. Nos vemos pronto, hasta pronto. Estoy seguro que por ahí nos vamos a topar. ¿Sí? Gracias, profe. Gracias, maestro. Dios lo bendiga. Sí, ojalá. Eso esperamos, maestro, que tenerlo otra vez de tutor. Sí, gracias. Ojalá. Vamos a ver qué nos toca. Que la pasen bien. Buenas noches. Sí, profe, gracias. Igual. Gracias. A todos, compañeros. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.